Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Aparicio. Comenzamos la jornada dedicado al código técnico hacia la demanda cero, jornada organizada por la Cátedra Arpada y con la colaboración de Baxi. Nos acompañan hoy, en nombre y representación de la cátedra, Celia Esteban, directora del área de innovación de Arpada, y Alberto Jiménez, que es el responsable técnico de Baxi. Ahora les voy a dar la palabra, sencillamente comunicaros un poco cómo vamos a funcionar durante la jornada. La idea es inicialmente dar la palabra a los dos promotores de la misma y, entre tanto, rogaríamos que vuestras cámaras y vuestros micrófonos estuvieran cerrados. Hay algunos de vosotros que tenéis aún la microfonía abierta. Os rogaría, por lo tanto, que procedierais a cerrarla. Es muy sencillo, el icono en la parte inferior izquierda de vuestras pantallas os permite tachar el micrófono. Y a partir de ese momento, una vez que tengáis los micrófonos cerrados, pues exactamente igual con las cámaras. Cuando termine la exposición, a través del chat podéis preguntar. Las preguntas no se van a enunciar a través de viva voz, porque somos muchos. Ahora mismo estamos conectados 155 participantes, cosa que es de felicitarse, y se sigue incorporando gente. Por lo tanto, para el normal desarrollo de la sesión, lo lógico es que a través del chat, yo, cuando termine la exposición de Alberto, le iré leyendo las preguntas correspondientes. Así que nada más, estaré tratando de ir cerrando micrófonos y cámaras y por favor, en eso ser lo más respetuosos posibles para que la jornada se pueda desarrollar con normalidad. Celia, activa tu micrófono y todo tuyo. Muy bien, creo que me escucháis, ¿no? Sí, Perfectamente. perfectamente. Buenos días. Bueno, yo estoy hablando en representación de la Cátedra Arpada, que es un orgullo para mí hacerlo porque vamos a hacer este año 14 años de actividades con la Universidad Politécnica de Madrid, principalmente desarrollando labores formativas con alumnos de la Escuela de Edificación de Madrid, transmitiendo esa información, ese conocimiento también a técnicos profesionales y en general al sector, ¿no?, de la edificación. El año pasado hicimos una jornada también con la participación de Baxi, titulada pues de la misma manera, ¿no?, las nuevas exigencias del código técnico hacia la demanda cero, también en el Colegio de Aparejadores de Madrid, con la diferencia de que en aquella ocasión, que fue en julio, no teníamos todavía aprobada la modificación del código técnico, hecho que se ha llevado a cabo a través de Real Decreto en diciembre, ¿no?, del año pasado. Entonces, bueno, sí vimos la oportunidad de volver a realizar esta jornada ya para que Baxi nos expusiera, ¿no?, los estudios y análisis que han hecho, ¿no?, a este respecto, porque uno de los documentos que se ha modificado con este Real Decreto del Código Técnico ha sido el documento de ahorro energético, ¿no?, yendo hacia la eficiencia energética y fomentando energías renovables principalmente. Aprovecho también la ocasión para transmitir y decir que con la Cátedra Arpada vamos a organizar en la segunda quincena posiblemente del mes de junio una jornada centrada en Passive House. Entonces, bueno, ya tendréis conocimiento de ello y os lo haremos informar. Poco más. Quiero dar las gracias evidentemente al Colegio de Aparejadores de Madrid, Felipe Aparicio, muchísimas gracias siempre por acogernos con vuestra amabilidad en vuestra sede, que realmente nos hubiera gustado que hubiera sido presencial, ¿no?, para vernos todas las caras allí y saludarnos, pero bueno, gracias a Dios tenemos este medio. Ya queda menos, ya queda menos. Ya quedan menos. Y también Alberto, está claro, por transmitirnos todos los conocimientos y lo que decía, todo lo que habéis llevado a cabo, ¿no?, en estos estudios y tal. Y Baxi como empresa, ¿no?, de sistemas, o sea, fabricante de sistemas de climatización de la vivienda. Nada más, muchas gracias a todos, bienvenidos y esperemos que cumpla esta jornada vuestras expectativas. Y bueno, aquí seguiremos con la cátedra. Muy bien, Alberto. pues sí, continúo yo. Bueno, pues nada, como bien ha dicho Celia, yo soy Alberto Jiménez, el director técnico de Baxi. Y bueno, explicaros que esta es un poco, como también ha dicho Celia, es un poco una réplica de la presentación de la ponencia que hicimos ya hace unos meses,
En aquel momento lo hacíamos sobre el borrador de la norma, de lo que se suponía que iba a ser el nuevo documento básico de ahorro y eficiencia energética del Código Técnico. Y bueno, pues ahora básicamente vamos a repetirlo, pero ahora sí que lo vamos a hacer con el documento ya definitivo y bueno, pues con los análisis correspondientes, pero ya sabiendo, o sea, sabiendas de que de lo que estamos hablando es la norma que ha entrado en vigor. Antes de empezar a compartir mi pantalla, agradecer, por supuesto, tanto al Colegio de Aparejadores como a la Cátedra de Arpada, que nos permitan divulgar todo este conocimiento, porque fijaros que una de las cosas de las que más vamos a hablar sobre este nuevo Código Técnico es que va a hacer falta va a hacer falta divulgarlo mucho, va a hacer falta explicarlo muy bien, sobre todo a los clientes, a los usuarios finales y a los agentes intermedios que pueda haber, como pueden ser los instaladores, porque bueno, este código técnico no es un código técnico fácil de asimilar y no es en absoluto nada intuitivo, y por eso yo diría que hay que tener una labor divulgativa importante para que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que quiere decir este nuevo código técnico y qué implicaciones tiene en el sector de la construcción en general y en concreto en el sector de la climatización, que es el que más nos importa a nosotros. Voy a compartir mi pantalla y la presentación en este momento. Voy a aprovechar también para cortar la cámara. Voy a poner la presentación ya. Muy bien. Y voy a detener la cámara. Perfecto. Quitar esto de aquí. Muy bien. Bueno, pues básicamente mi ponencia va a estar dividida en dos partes, yo diría claramente diferenciadas. En una primera parte os voy a intentar hablar de lo que ha supuesto este nuevo Real Decreto, qué es cómo está estructurado y cómo es este nuevo Código Técnico de la Edificación. Mi intención en esta primera parte no es ni mucho menos desgranar punto por punto todo el código técnico, porque esto nos llevaría muchísimo más tiempo y seguramente sería muchísimo más complicado, mucho más aburrido, porque ya entendéis que hablar de normativa no siempre es demasiado alegre y demasiado fácil de hacer, ¿no? Por eso voy a intentar sencillamente explicaros un poco la estructura general de este código técnico y voy a ir centrándome en aquellos puntos que yo entiendo que son, o que nosotros entendemos que son más importantes, sobre todo desde el punto de vista del mercado de la obra nueva de viviendas, es decir, los edificios residenciales privados, y sobre todo enfocándolo mucho, bueno, obviamente como fabricantes de sistemas de climatización así lo entenderéis, pues enfocándonos mucho en qué va a pasar precisamente con las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, que obviamente es lo que a nosotros más nos interesa como fabricantes. Esta será la primera parte de la ponencia, y la segunda parte de la ponencia versará sobre un estudio que hemos hecho precisamente para intentar poner negro sobre blanco, para intentar dilucidar qué implicaciones tiene realmente este nuevo código técnico en las instalaciones de climatización de los edificios de viviendas de nueva construcción. Porque, ya os lo contaré nada más empezar, que una de las cosas que tiene este documento es que por fin es un documento muy prestacional, es decir, es un documento que no nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos marca unas guías, unas pautas de por dónde tenemos que ir, nos marca unos objetivos finales, pero que deja abierta la posibilidad de diseñar de diferentes maneras edificios en una misma ubicación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar aplicar este código técnico a unos edificios, a dos edificios en concreto de viviendas, una vivienda unifamiliar y un edificio de 16 viviendas, y bueno, pues ver en las diferentes regiones de España bueno, qué opciones de climatización cumplirían o no cumplirían con este nuevo código técnico, pues para hacernos nosotros una idea de por dónde va a ir el mercado de la climatización, repito, en la parte de edificación de obra nueva de viviendas en concreto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Para empezar a hablar del código técnico, obviamente lo primero que tenemos es que establecer las fechas. Ya sabéis que este documento se publicó en diciembre del año pasado. En este Real Decreto no solamente está la modificación del documento básico HE del código técnico, sino que también hay alguna cosa adicional, es decir, aparece el documento
aparece un nuevo apartado del documento básico HE de salubridad que tiene que ver con la protección del radón, que seguramente para vosotros es absolutamente interesante, pero que yo no voy a hablar de ese tema. También en este documento básico, perdón, en este Real Decreto, se añaden listados de actualizaciones de normas UNES. Os cuento todo esto para deciros que seguramente el Real Decreto, el documento que aparece en el Boletín Oficial del Estado, no es el mejor sitio para leer este nuevo documento básico de ahorro energético. Yo os recomiendo que vayáis a la página web oficial de Código Técnico, códigotécnico.org, y ahí tenéis todos los documentos básicos, tanto el HS de salubridad como el HE de ahorro energético, y ahí no solamente vais a tener el texto ya limpio de polvo y paja del propio Código Técnico, sino que además tenéis una versión con comentarios del propio Ministerio y aparte tenéis documentos relacionados que os van a ayudar al cálculo y la aplicación de este nuevo Código Técnico. Incluso tenéis la posibilidad de descargaros una nueva versión del HULC, de la herramienta unificada LeaderCalendar, que como ahora veremos, pues es una de las opciones que nos ofrece el nuevo Código Técnico para justificar el cumplimiento de nuestros proyectos conforme a este nuevo Código Técnico. Bueno, este documento básico de ahorro de energía del Código Técnico se publicó en diciembre del 2019, en diciembre del año pasado. En principio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a fecha de hoy este Código Técnico nuevo ya está en vigor. Lo que pasa que durante 6 meses, ya lo sabéis, es de aplicación voluntaria. Esto nos hubiera llevado, si todo hubiera transcurrido de manera natural, nos hubiera llevado al 28 de junio, es decir, a todas las solicitudes de licencia de obras que se hubieran hecho a partir del 28 de junio del año 2020 ya tendrían que cumplir con este nuevo Código Técnico de la edificación. Pero sabéis que con este Real Decreto del estado de alarma que tenemos actualmente, todas las moratorias y todos los plazos administrativos se han congelado, se han paralizado, todo lo que dure el estado de alarma, de manera que esta fecha en principio ya no es el 28 de junio, sino que hay que desplazarla tanto como dure finalmente el estado de alarma. De momento vamos por 2 meses, es decir, que ya estaríamos hablando de finales de agosto, ¿de acuerdo? Pero no hay una fecha definitiva porque si continúa habiendo prórrogas a este estado de alarma, esta fecha todavía se desplazará todo lo que dure el estado de alarma. Otra cosa también importante, que no sé si os habéis dado cuenta que lo he comentado, es que lo que va a condicionar si nuestro proyecto tiene que cumplir o no cumplir con este nuevo Código Técnico es la solicitud de licencia de obras, ¿de acuerdo? No es la fecha del proyecto, no es la fecha en la que se vise el proyecto, sino que es la fecha de la solicitud de obras. Esta es la que va a determinar si estamos dentro del periodo voluntario o ya estamos fuera del periodo voluntario y por lo tanto tenemos que cumplir obligatoriamente con este nuevo Código Técnico. Durante este periodo voluntario, es decir, desde diciembre hasta esta fecha final que dependerá del estado de alarma, durante este periodo todas las solicitudes de licencia de obras que se hagan podrán o bien utilizar el código técnico anterior, es decir, el que teníamos hasta ahora, o bien pueden ya adelantarse y utilizar el nuevo Código Técnico que está ya en vigor. Es decir, que durante estos meses vamos a tener esta opción de elegir entre una cosa o la otra. Eso sí, todos los solicitudes de obra que se acojan en este periodo voluntario, se acojan al anterior Código Técnico, eso sí, tendrán que iniciar la obra antes del periodo máximo que establezca la ordenanza municipal que legisla las licencias de obras en esa localidad. Normalmente ese periodo suele ser de 1 año, al menos en los grandes ayuntamientos, en las ciudades más grandes, pero el Real Decreto establece que si por la razón que fuera en esa población, en esa localidad, no hay un periodo máximo para la iniciación de obras, según esa ordenanza municipal de licencias de obras, entonces en ese caso se aplicará 6 meses, es decir, 6 meses después de la solicitud de la licencia de obras ya se debería iniciar finalmente la obra. ¿De acuerdo? Bueno, sobre la estructura del Código Técnico sí que me gustaría explicaros muy brevemente que seguimos o se siguen manteniendo los 6 apartados que teníamos en el anterior Código Técnico. ¿Os acordáis que antes en la versión del 2013 teníamos la HE0
donde se limitaba el consumo de energía primaria no renovable. Esto se mantiene, ese límite al consumo de energía primaria se mantiene, lo que pasa es que se le añade otro límite adicional, que es el consumo de energía primaria total. Por supuesto, con unos valores inferiores. Para que os hagáis una idea, este consumo de energía primaria no renovable se ha reducido más o menos de media un 40% a lo que teníamos en las tablas del Código Técnico del año 2013. Y se ha añadido una nueva tabla donde aparece un límite al consumo de energía primaria total. Sin duda, este apartado, el HE0, que si bien hasta ahora en el Código Técnico anterior no tenía demasiada importancia, sí que introducía un concepto nuevo, novedoso, cuando se introdujo en el año 2013, pero no, no implicaba una exigencia demasiado importante en los consumos de energía. Pero ahora ya sí que los límites que han impuesto y además la manera en la que lo han hecho con estos dos indicadores principales de energía, sin duda este HE0 es el artículo, o mejor dicho, el apartado más importante del todo el Código Técnico. De hecho, ahora veremos cómo este documento básicamente es un documento prestacional, es decir, que nos indica un objetivo final. Ese objetivo final es precisamente el cumplimiento de estos límites de consumo de energía primaria total y consumo de energía primaria no renovable. Y luego nos marca una serie de guías que luego veremos, que están en el resto de apartados, en el H1, H2, H3, H4 y H5, pero cuidado que esas guías o esos mínimos exigidos en los apartados del H1 al H5 no implican el cumplimiento del Código Técnico. Y realmente el cumplimiento del Código Técnico lo vamos a justificar siempre y cuando justifiquemos el cumplimiento de la HE0, que es el apartado principal, repito, de este documento. Después, el resto de los apartados, el H1, si recordáis, era un apartado donde se limitaban las demandas de las instalaciones de calefacción y de refrigeración. Esto se ha limitado, o sea, se ha eliminado, ya no hay un límite en kilovatios hora por metro cuadrado y año a los consumos en calefacción y en refrigeración, no por lo menos de esta manera directa. Luego veremos que sí, de alguna manera nos están limitando en la demanda, pero no de esta manera directa. En la H1 sí que eso sí se ha mantenido todo lo que tiene que ver con la reducción de la demanda en el edificio. Por eso aquí veremos cómo hay todo tipo de condicionantes en los aislamientos de la envolvente del edificio, en el control solar de la radiación solar que entra dentro de la vivienda. También hay condicionantes sobre la ventilación, es decir, sobre la ventilación, sobre la estanquidad del edificio, es decir, cosas todas con un objetivo muy claro, que es reducir la demanda del edificio, ¿vale? Sí que es verdad que no aparecen como tal los límites a la demanda de calefacción y refrigeración como teníamos en el Código Técnico anterior, pero sí que sigue siendo un apartado dedicado exclusivamente a la reducción de la demanda. Después tendríamos la H2. La H2 sigue siendo el apartado que regula las instalaciones térmicas, y eso es el RITE, sigue siendo el RITE, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí no hay nada que aportar. La H3 sigue siendo ese apartado que tiene que ver con la eficiencia en las instalaciones de iluminación, ¿de acuerdo? Esto continúa exactamente así. Ya sabéis que este apartado solamente aplica a edificios terciarios y esto continúa siendo así. Luego tenemos la HE4, que este sí que es un apartado importante donde nos obligaban a cubrir una parte de la producción de agua caliente sanitaria hasta el Código Técnico anterior con energía solar térmica, pero ahora se abre este abanico de energías renovables. Ya no solamente se limita a la energía solar térmica, sino que ahora ya directamente nos dicen que puede ser cualquier energía renovable. Y por último estaría el apartado H5, que es ese apartado donde nos obligaban a producir electricidad en aquellos edificios grandes consumidores de energía eléctrica, es decir, edificios terciarios de gran superficie, y nos obligaban a producir energía eléctrica, una parte de esa producción, de ese consumo eléctrico, nos obligaban a producirlo en el propio edificio y también con energías renovables. En el anterior Código Técnico se nombraba solamente a la energía solar fotovoltaica y en este nuevo Código Técnico se abre el abanico a producción eléctrica de origen renovable de cualquier tipo. Podía ser mini eólica, podía ser una pequeña central hidráulica, si es que disponemos de ese recurso cerca del edificio. Bueno, en la mayor parte de los casos va a seguir siendo energía solar fotovoltaica, pero bueno, el Código Técnico en este caso abre el abanico a que pueda ser cualquier energía renovable. Os recuerdo que este apartado
solamente de momento es para edificios terciarios y además de gran superficie, es decir, de más de 3.000 metros cuadrados de superficie. Por tanto, podéis ver que la estructura sigue manteniéndose más o menos la del anterior código técnico, lo cual es de agradecer, porque a la hora de leerlo, pues obviamente va a ser mucho más fácil, porque todos ya conocíamos el anterior código técnico, pero sí que es verdad que en este nuevo código técnico sí que se ahonda un poco más en el carácter prestacional de la normativa. Y como os he explicado antes, ya no centrándonos en los diferentes apartados del código técnico, sino en las exigencias que nos imponen, este código técnico sin duda tiene dos grandes objetivos, nos marca dos grandes objetivos, que son los límites al consumo de energía primaria no renovable y al consumo de energía primaria total del edificio. Son los grandes indicadores de todo el documento que están en el H0. Y después hay una serie de exigencias o condiciones adicionales en el resto del edificio, en el edificio, que estos son los que aparecen en los apartados H1, H2, H3, H4 y H5, exigencias que tienen que ver pues, con unos aislamientos mínimos que nos van a pedir en la envolvente del edificio, un cierto control solar, un cierto control sobre la radiación solar que entra por las ventanas, luego hablaremos un poco más de ese tema, el control sobre las instalaciones térmicas, sobre las instalaciones de iluminación, un aporte mínimo de energías renovables tanto en el agua caliente sanitaria como en la producción eléctrica de los grandes edificios, pero cuidado, y esto es muy importante, el hecho de cumplir con todas estas exigencias no implica automáticamente el cumplimiento del código técnico. Estas exigencias que están en los apartados H1, H2, H3, H4 y H5 hay que cumplirlas sí o sí, pero después hay que demostrar que realmente nuestro proyecto cumple el código técnico y eso, para hacer eso, lo que habrá que hacer será una simulación térmica, una simulación del comportamiento térmico del edificio y habrá que justificar que los consumos que va a tener de energía primaria total y no renovable, y energía primaria no renovable en nuestro edificio, están por debajo de los límites que implica la norma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esto, que el cumplimiento de estas exigencias que están en los apartados H1, H5, no implica automáticamente, ni muchísimo menos, el cumplimiento de la H0. Por eso, entre el cumplimiento de estas exigencias y el cumplimiento de la H0, ahí es donde los diseñadores, los proyectistas, pues se nos deja margen para que, haciendo cosas diferentes, podamos llegar a los mismos objetivos. Es decir, va a haber edificios en una misma ubicación, dos edificios uno al lado del otro exactamente iguales, y en uno de los edificios el promotor puede que opte por hacer un edificio muy aislado, con criterios a lo mejor Passive House, por ejemplo, y luego con instalaciones térmicas no demasiado eficientes, porque al fin y al cabo, como ha reducido tanto la demanda, no necesita tener unas instalaciones demasiado eficientes, y en cambio al lado puede haber otro edificio que haya optado por otra solución, que puede ser pues, un edificio con menos aislamiento, acogiéndose a los mínimos que impone el código técnico, y luego añadiendo, eso sí, instalaciones mucho más eficientes en calefacción, refrigeración y ACS, precisamente para cumplir con estos límites en el consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta para que entendáis el por qué decimos que este documento tiene un carácter absolutamente prestacional y por qué, después de una lectura, aunque sea una lectura intensa del código técnico, no vais a llegar a poder aclarar o no vais a poder entender cuáles son las instalaciones que realmente cumplen o no van a cumplir o no van a cumplir conforme a este nuevo código técnico. La única manera, y por eso hemos hecho el estudio que luego os contaré, por eso hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio, hay que hacer una prueba práctica para saber qué instalaciones van a poder cumplir o más o menos intentar intuir qué instalaciones van a cumplir o no van a cumplir de manera mayoritaria. Bueno, vamos a intentar analizar algunos apartados de este código técnico. Repito, no vamos a verlos todos porque sería imposible, duraría mucho tiempo. Vamos a ir a los que creemos nosotros que son más importantes y sobre todo son más importantes, os lo he dicho antes, en el mercado de la obra nueva, de viviendas, de nueva construcción, ¿de acuerdo? Claro, lo primero que vamos a ver son unos límites a los consumos de energía primaria total y energía primaria no renovable. Ahora hablaremos exactamente de qué es esto de la energía primaria total y no renovable, aunque vosotros seguramente ya lo sabréis, pero bueno, lo recordaremos.
Pero antes de hablar de eso, hay que tener claro de qué consumos estamos hablando. Entonces, fijaros que el código técnico nos deja claro que cuando calculemos los consumos energéticos de nuestros edificios, tenemos que tener en cuenta las instalaciones de calefacción, de refrigeración, de producción de agua caliente sanitaria, también la instalación de ventilación y la instalación de control de humedad relativa, si es que la hay. Obviamente me diréis que en los edificios de viviendas no es habitual tener instalaciones de control de humedad relativa. Bueno, si no la hay, obviamente no vamos a contabilizar el consumo de energía de una instalación que no existe. No nos obligan tampoco a ponerla. Pero sí que es verdad que en edificios terciarios sí que es muy habitual, o es mucho más habitual, el tener algún sistema de control de humedad relativa. Bueno, pues también habría que incluir dentro de estos consumos de energía pues el control de humedad relativa. También en los edificios terciarios hay que añadir el consumo de las instalaciones de iluminación. ¿De acuerdo? Esto solamente habría que añadirlo en el caso de edificios terciarios, pero hay que añadirlo, ¿vale? Esto es para que lo tengáis en cuenta. En principio, en viviendas, los consumos habituales van a ser, pues ya os imagináis, estos 4 de aquí: la calefacción, la refrigeración, la producción de agua caliente sanitaria y la ventilación, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta esto, porque luego cuando veamos tablas de límites de consumo de energía, aunque no lo repita el código técnico de manera continua, es importante que sepáis que ahí tenéis que apuntar todos los consumos de energía de estas 4 instalaciones de las que estamos hablando: calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación, ¿vale? Bueno, si analizamos el flujo de energía que hay en un edificio, ya sabéis que en un edificio básicamente lo que tenemos son una serie de demandas en calefacción, en invierno, demandas en refrigeración en verano, de agua caliente sanitaria, de ventilación. Esas demandas de energía, de alguna manera hay que cubrirlas con los sistemas que nosotros fabricamos y que vosotros proyectáis y diseñáis para que vayan en vuestros edificios. Esos sistemas, ya sean calderas de gas, bombas de calor de aerotermia, equipos de expansión directa de aire acondicionado, es decir, cualquiera de esos sistemas que vosotros conocéis, lo que consumen es energía final, ¿de acuerdo? Es decir, el combustible de las calderas de gas o de gasóleo, la energía eléctrica de las bombas de calor, de los equipos de aire acondicionado, los termos eléctricos, eso todo es energía final. Hasta ahora, siempre que hablábamos de eficiencia energética en los edificios, siempre nos quedábamos en esta barrera de aquí, en la barrera de la energía final. Al fin y al cabo, la energía final es lo que paga el usuario, ¿sí? Es decir, el usuario lo que tiene que abonar cada mes en su factura energética es básicamente pues, todo su consumo en gas natural, en propano, en gasóleo o en electricidad. Bueno, fijaros que este código técnico, su objetivo final no es tanto reducir la factura energética del usuario, sino que el objetivo de este código técnico es reducir el impacto medioambiental que tiene el consumo de energía de los edificios. Y es por eso, por lo que este código técnico, en vez de quedarse en esta barrera de la energía final, da un paso más atrás, va al origen de la energía, es decir, va a ver en la naturaleza de dónde sale esa energía y por eso utiliza los conceptos de energía primaria. ¿De acuerdo? Ya sabéis que la energía primaria no es ni más ni menos que una manera de computar cada consumo de energía que tenemos en una vivienda, en un edificio, computar el impacto medioambiental que va a tener realmente ese consumo de energía. Si consumimos 1 kilovatio hora de gas natural en una caldera, ese kilovatio hora de gas natural cuando lo quememos emitirá una determinada cantidad de emisiones de CO2. Pero claro, para hacer llegar ese kilovatio hora de gas natural a esa caldera, ha habido que extraer el gas natural en algún país, normalmente muy lejos, extraerlo, depurarlo, limpiarlo, meterlo en un barco, transportarlo hasta España, volverlo a gasificar en un puerto, meterlo en tuberías para que finalmente llegue a casa de los usuarios. Claro, cuando ese kilovatio hora llega a casa de un usuario, en realidad ya ha tenido un impacto medioambiental importante. Es decir, ese consumo de 1 kilovatio hora de energía final, de gas natural, en realidad equivale a 1,3, 1,4 kilovatios hora de energía primaria no renovable. ¿Por qué? Porque lo que ha costado de la naturaleza no ha sido 1, ha sido 1,3 o 1,4. Ahora veremos los factores de paso. ¿De acuerdo? Ese es el concepto realmente de la energía primaria, es decir, ver desde la naturaleza, ver desde el punto de vista de la naturaleza cómo o qué coste ha tenido la extracción de esa energía.
Los combustibles fósiles básicamente son energía primaria no renovable, pero los combustibles renovables, como puede ser, por ejemplo, la biomasa, básicamente es energía primaria no renovable. O, por ejemplo, energía solar térmica que produzcamos en nuestro edificio es energía primaria renovable. Hay otros vectores energéticos, como es la electricidad, pues que tiene una parte no renovable por la producción eléctrica que podamos tener de origen no renovable, pero también tiene una parte renovable porque la energía eléctrica, al fin y al cabo, también se puede producir de manera renovable en las grandes instalaciones de energía solar fotovoltaica o las instalaciones eólicas. En todo caso, fijaros que este nuevo código técnico de la edificación lo que dice es que, bueno, salvo ciertos mínimos y exigencias que nos impone, básicamente le da lo mismo lo que hagamos en cada parte de este diagrama, de este flujo energético de mi edificio. Lo que ellos quieren es que el consumo de energía primaria total esté dentro de un determinado límite y después de esa caja de consumo de energía total que nos permiten consumir, hay una parte que nos permiten que sea energía primaria no renovable. Obviamente, automáticamente, la otra parte, si la queremos utilizar, es energía o tendrá que ser a través de energía primaria renovable. Seguramente todos entendéis rápidamente que la mejor manera de hacer para reducir esta caja con el consumo de energía primaria total es básicamente reduciendo la demanda del edificio, de alguna manera mejorando la envolvente, la piel del edificio, las ventanas, los aislamientos de las paredes, para reducir esta caja lo más posible. Ahora, una vez que un edificio que hemos construido tiene un determinado consumo de energía primaria total, quien va a determinar ese consumo de energía primaria total, en qué porción es energía primaria no renovable y en qué porción es energía primaria renovable, básicamente van a ser los equipos, las instalaciones, las calderas o las bombas de calor o los equipos de energía solar térmica o de energía solar fotovoltaica que yo instale dentro del edificio, ¿vale? Por lo tanto, el límite al consumo de energía primaria total será algo que podremos modificar o podremos controlar atacando sobre todo a los elementos pasivos del edificio, a los elementos de control de la demanda como son la envolvente del edificio, como puede ser, por ejemplo, también el sistema de ventilación, añadiendo recuperadores de calor, y luego de esa parte de ese consumo de energía primaria total, qué parte se va a ir a la energía primaria no renovable y qué parte se va a quedar en la parte de energía primaria renovable, esto vendrá determinado por las instalaciones, por las calderas, bombas de calor, equipos de aire acondicionado o paneles solares térmicos o fotovoltaicas que yo decida instalar en ese determinado edificio. Ya sabéis que hay unas tablas oficiales que nos determinan para cada energía final, para cada combustible, cuál es su equivalencia en energía primaria renovable y energía primaria no renovable. Esas tablas están publicadas por el IDAE, se publicaron en el año 2016, no está prevista su modificación hasta dentro de al menos 2 o 3 años, de manera que, bueno, pues a fecha de hoy, esta es la tabla con los factores de paso que debéis utilizar. En el caso de los combustibles fósiles no hay ninguna duda, estos coeficientes de paso son constantes, tampoco hay duda con el uso de la biomasa, sus coeficientes de paso son siempre los mismos, pero en el caso de la electricidad, fijaros que los coeficientes de paso van a depender de dónde hagamos el edificio. No es lo mismo consumir energía eléctrica en la península que consumirla en los territorios extrapeninsulares, porque ya sabéis que las redes de producción eléctrica no son las mismas. Por lo tanto, tendremos que elegir la fila adecuada, tendremos que elegir los factores de paso adecuados dependiendo de dónde se construya nuestro edificio. Muy bien, ya yéndonos directamente a lo que nos dice la H0 del Código Técnico, que os repetiré una y mil veces, que es el apartado más importante de esta normativa, pues en este apartado del Código Técnico nos vamos a encontrar dos tablas. Una tabla con el límite al consumo de energía primaria no renovable y otra tabla similar que ahora vamos a ver a continuación con el límite al consumo de energía primaria total. Veréis esta tabla, bueno, en realidad son dos tablas. Hay una tabla para el sector, para los edificios de uso residencial privado, es decir, para los edificios de viviendas, y luego hay otra tabla para el uso, digamos, para los edificios terciarios, ¿de acuerdo? Para todos los que no sean residencial privado. Esa tabla es un poco diferente porque en ese caso, en cada uno, en vez de darnos un valor determinado, lo que nos da es una pequeña fórmula para cada una de las zonas climáticas y en esa fórmula, dependiendo del nivel de ocupación que tiene nuestro edificio,
pues el límite de consumo de energía primaria será uno o será otro. Porque obviamente en edificios terciarios no es lo mismo la actividad ni el consumo de energía que vamos a tener en un edificio de oficinas que el que podríamos tener, pues no sé, en un hospital, en una residencia de ancianos o en un centro comercial. Dependiendo del grado de ocupación, pues nos van a determinar o nos van a indicar cuál es el límite al consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable. En todo caso, como os he dicho que yo me voy a centrar sobre todo en los edificios de viviendas, para los edificios de viviendas sí que hay unos valores fijados. Esos valores además dependen, en el caso de los edificios nuevos, dependerán de la zona climática en invierno, es decir, en los sitios donde tenemos severidades climáticas más altas, es decir, donde hace más frío en invierno, el consumo de energía que nos permiten tener es superior a, por ejemplo, la zona alfa, que ya sabéis que es Islas Canarias, pues que allí el consumo, como los inviernos son casi inexistentes, pues allí el consumo de energía primaria que nos dejan consumir es muchísimo más bajo. Que no os confunda el ver que este límite al consumo de energía está clasificado por la zona climática en invierno. Dentro de estos consumos de energía os recuerdo que tenemos que incluir la calefacción, la refrigeración, la producción de agua caliente sanitaria y la ventilación. ¿De acuerdo? Es decir, aunque esté limitado por el invierno, en realidad hay que contabilizar el consumo de energía de todas las instalaciones que os he comentado. Hay una tabla exactamente similar, por lo menos en la estructura, obviamente con valores diferentes, pero con los límites del consumo de energía primaria total. Si comparáis una tabla con la otra, os daréis cuenta que si hacemos el símil gráfico que hacíamos antes con esta caja que teníamos con el consumo de energía primaria total, ¿vale? Si este límite superior de energía primaria total es esta tabla que veis aquí, la otra tabla, básicamente, que es la que nos indica el consumo de energía primaria no renovable, es el 50%. Es decir, del valor de consumo de energía primaria total que nos dejan cumplir, que nos obligan a cumplir en esta tabla, de estos 86 kilovatios hora metro cuadrado año que nos permiten consumir de energía primaria total en la zona E, el consumo de energía primaria no renovable es justamente la mitad, es decir, 43. ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar para todos los valores. Muy bien, claro. Luego veremos, al final de la explicación de todo este apartado del código técnico, luego veremos rápidamente cuál sería el diagrama de flujo que tenemos que seguir para justificar el cumplimiento de un proyecto conforme a este nuevo código técnico. En todo caso, veremos cómo hay que hacer una simulación térmica en algún momento. En algún momento vamos a tener que simular el comportamiento térmico del edificio y, cuidado, en ese comportamiento térmico del edificio, que como resultado final yo voy a obtener los consumos de energía primaria total y energía primaria no renovable, en esa simulación yo tengo que tener en cuenta varias cosas. Y es que este código técnico me pide que esa simulación tiene que tener una resolución de al menos 1 hora. Es decir, tengo que simular el comportamiento técnico del edificio hora a hora a lo largo de todo el año. Y además me dice otra cosa, me dice que tengo que justificar que el edificio se mantiene dentro de consignas el 96% del tiempo. Es decir, tan solo me puedo salir de la consigna un 4%. Me diréis, ¿y qué temperaturas de consignas hay? Bueno, pues el código técnico en uno de sus anexos nos dice a lo largo de todo el año cuáles son las temperaturas que tenemos que tener dentro de la vivienda hora a hora a lo largo de todo el día. Bueno, pues lo que me dice es que tengo que justificar con este programa de simulación térmica que como mucho me puedo salir un 4% de todo ese tiempo, ¿vale? Cuidado, eso es importante. Eso es importante porque en principio yo podría hacer una instalación con calefacción, pero sin refrigeración, y si soy capaz de demostrar que aun no teniendo una instalación de refrigeración, es decir, aun no teniendo aire acondicionado en verano, si consigo demostrar que estoy dentro de este, como mucho, 4% fuera de consigna, me permitiría el código técnico hacer ese edificio sin la instalación de refrigeración. Pero cuidado, el código técnico dice, bueno, aunque no hagas instalación de refrigeración, siempre y cuando estés dentro de este 4% de tiempo como máximo fuera de consigna, aunque no tengas instalación de refrigeración, siempre tienes que hacer un cálculo del consumo que tendrías en calefacción, en producción de agua caliente sanitaria y en refrigeración, aunque no tengas la instalación. Entonces dices, ¿y cómo puedo hacer ese cálculo? Pues te obligan a hacer un cálculo con una máquina de aire acondicionado con un COP de un 2,6.
bueno, un COP no, porque si estamos hablando de frío, sería el EER, es decir, la eficiencia durante los meses durante el funcionamiento en refrigeración, ¿vale? Sabéis que este COP de refrigeración de 2,6 es muy bajito. En el mercado, miréis las marcas que miréis, vais a ver eficiencias en refrigeración que van desde el 4,5 fácilmente hasta el 6, 6,5, ¿vale? Por lo tanto, este 2,6 es muy pequeño y os puede penalizar terriblemente. De hecho, lo que nosotros hemos comprobado es que en aquellos sitios en los que la demanda de refrigeración en verano sea lo suficientemente alta, como intentes hacer un proyecto conforme a este COP, es decir, no poniendo instalación de refrigeración, te va a ser muy difícil justificarlo. Por lo tanto, dicho de otra manera, básicamente este código técnico lo que nos está diciendo que es en todos los sitios donde tengamos una cierta demanda de refrigeración durante los meses de verano, va a ser obligatorio poner una máquina de refrigeración, ¿vale? No lo dice así, obviamente, pero repito que la conclusión a la que vais a llegar en la mayor parte de los casos va a ser precisamente a que tenéis que poner una máquina de aire acondicionado de verdad o una bomba de calor para dar refrigeración en verano, precisamente para no veros obligados todos a cumplir, a utilizar ese COP tan bajito, ¿vale? Luego, rápidamente, en la H1, fijaros que hay una serie de limitaciones o aislamientos mínimos que me van a pedir en cada uno de los elementos de la envolvente. Esos aislamientos también van a depender de la seguridad climática durante los meses de invierno. Pero cuidado, bueno, esto no os lo tengo que recordar a vosotros, pero por si acaso, es decir, estas tablas están dadas en valor de transmitancia, ¿vale? Por lo tanto, una transmitancia alta significa poco aislamiento y muchas pérdidas, es decir, muros pequeñitos, y una transmitancia baja significa mucho aislamiento, pocas pérdidas, es decir, muros muy gordos, ¿vale? Pero bueno, esto obviamente vosotros lo sabéis seguramente mejor que yo. No obstante, aparte de tener que cumplir con esos aislamientos mínimos en cada uno de los elementos de la envolvente del edificio, me obligan a hacer un cálculo del coeficiente global de transmisión térmica de todo el edificio, algo muy parecido a la K sub G que teníamos hace años, que no es ni más ni menos que, bueno, pues hacer un promedio de precisamente todas las transmitancias térmicas de todas las superficies que tengo en la envolvente del edificio dividido entre toda la superficie que intercambia calor con el exterior, ¿vale? Es decir, es una manera de hacer el promedio de aislamiento que tengo en el edificio. Y ahí, bueno, pues me imponen otra tabla donde también por la seguridad climática en invierno pues me determinan cuál es el límite en esa K, en ese coeficiente global de transmisión térmica del edificio. Esta tabla además también depende de la compacidad del edificio. Ya sabéis, la compacidad es esa relación que hay entre la superficie expuesta al intercambio de calor del exterior del edificio, pues relacionada con el volumen que está cubriendo esa envolvente. Ya sabéis que los edificios, las viviendas unifamiliares, pues tienden a tener compacidades muy bajas, sobre todo si son de una planta, y los bloques de vivienda, sobre todo si son muy compactos y de varias plantas, pues obviamente tienen niveles de compacidad mucho más altos. Bueno, pues fijaros en la curiosidad. Uno pareciera, cuando uno lee el código técnico, la primera idea que tendría en la cabeza sería, oye, si cumplo con la tabla de aislamientos mínimos que me exigen, eso significa que automáticamente voy a cumplir con la tabla de coeficientes globales de transmisión térmica que me piden en el edificio. Bueno, pues resulta que no. Cuando empecéis a echar cuentas, os daréis cuenta que con la tabla de aislamientos mínimos que viene al principio de la H1, va a ser muy difícil cumplir con el resto del código técnico. Por eso, en el propio código técnico, en el anexo E, hay otra tabla, una segunda tabla con valores mucho más exigentes que ya te indican que son los recomendables o los orientativos para realmente cumplir con la K del edificio. ¿De acuerdo? Esto, tenerlo en cuenta, sobre todo cuando lo leáis por primera vez, que os va a chocar mucho, pero la realidad es así. Es que nos han puesto unos aislamientos mínimos que en realidad no cumplen con nada. Y luego, como son conscientes de ello, nos ponen en el anexo del código técnico, nos ponen una tabla donde sí que nos dan unos valores orientativos, que estos sí que nos van a ayudar mucho más a cumplir con todo el código técnico. Otro parámetro importante, por lo menos para nosotros, desde el punto de vista, sobre todo en este caso, de las demandas de refrigeración, es el tema del control solar. Es decir, nos van a obligar a calcular cuánto se recalienta el interior de la vivienda debido a la radiación solar que entra por las ventanas. Y nos van a pedir que hagamos ese cálculo solamente durante el mes de julio. El límite es que durante ese mes, durante el mes de julio,
podremos demostrar que el sol que entra por las ventanas no me va a recalentar el interior de la vivienda más de 2 kilovatios hora metro cuadrado durante ese mes. Obviamente, si nos pasamos de este máximo, de estos 2 kilovatios hora metro cuadrado y durante un mes, entonces tendremos que hacer algo. Tendremos que o bien cambiar la orientación de las ventanas o reducir el tamaño de las ventanas o bien poner algún elemento de sombra, algún tipo de alero, algún tipo de toldo o alguna persiana exterior que controle, que el usuario pueda controlar y de esta manera pueda reducir la cantidad de radiación de sol que entra durante los meses de verano. Obviamente nos lo hacen calcular solamente durante el mes de julio, pero claro, si nuestro edificio se comporta bien desde este punto de vista en julio, también lo va a hacer durante el mes de agosto y por supuesto yo diría que también septiembre y julio. ¿Vale? Muy bien, pasaríamos ya a la H4, ¿no? La H2, os recuerdo, es el RITE básicamente, la H3 es la parte de iluminación, que no ha cambiado casi nada y además ahí nosotros no somos especialistas. Y por último la H5, os he dicho que es esta parte de la producción de energía eléctrica con energías renovables, que esto tampoco ha cambiado nada. Lo que sí que ha cambiado es la H4. La H4, ¿os acordáis que era esa parte donde nos obligaban a cubrir una parte de la producción de agua caliente sanitaria con energía solar térmica? Bueno, pues en este código técnico ya se abre el abanico y ya directamente nos permiten el cubrir toda esa producción de agua caliente sanitaria pues con energía solar térmica, con energía solar fotovoltaica, con aerotermia, geotermia o con biomasa o incluso con cogeneración renovable. Antes era casi obligatorio hacerlo con energía solar térmica. Si no queríamos hacerlo con energía solar térmica teníamos que justificar la sustitución por otra alternativa. Ahora ya no hay que hacer esa justificación, sino que ahora ya directamente me piden cubrir una parte de la producción de agua caliente sanitaria con cualquiera de estas energías renovables. ¿De acuerdo? Sí que es muy importante que esta energía renovable se tiene que producir en el propio edificio. No vale contabilizar como propia, pues por ejemplo, la producción renovable que pudiera tener el consumo eléctrico de nuestra vivienda. Imaginaros que alguien contratase con una comercializadora 100% renovable, de estas que te aseguran que el 100% de la luz que tú consumes es renovable. Bueno, efectivamente, esa energía puede que realmente tenga un origen renovable, pero no podría contabilizarla como esta energía renovable con la cual tengo que cubrir una parte de la producción de agua caliente sanitaria porque no se produce en el propio edificio ni en las proximidades del edificio. Solamente se permite energía renovable no producida en el entorno del edificio en el caso de los district heating. Es decir, en el caso de las redes de distrito, aquí sí que la porción renovable que tenga la producción térmica de ese district heating sí que me la dejan apuntar como esta producción renovable para la producción de agua caliente sanitaria. ¿Vale? Obviamente, como ya no hay una relación directa entre la radiación solar y el cumplimiento de esta norma, pues ya no tiene sentido que haya una cobertura diferente dependiendo de la zona y por lo tanto de la radiación solar que reciba la vivienda. Ahora ya directamente me dicen que si mi edificio tiene un consumo de menos de 5.000 litros al día, tendré que cubrir un 60% de la producción de agua caliente sanitaria con energías renovables, esté donde esté el edificio, no importa la ubicación, y si la demanda es superior a 5.000 litros al día, entonces tendré que cubrir un 70%. Si hablamos de viviendas, pues que sepáis que ese 60% aproximadamente pues son esos 5.000 litros al día, pues son aproximadamente unas 60 viviendas, dependiendo del número de dormitorios que tengan, pero bueno, más o menos estaríamos en ese entorno. También habrá que cubrir un 70% de la climatización de piscinas, pues como ya teníamos que hacer en el anterior código técnico. En este código técnico queda bien claro que, entre otras cosas, se puede utilizar la aerotermia como energía renovable para cubrir esta parte de la producción de agua caliente sanitaria. La pregunta es, ¿todas las bombas de calor tienen la consideración de energía renovable? No. El propio código técnico ya nos está estableciendo que para que una bomba de calor tenga la consideración de renovable y por lo tanto sea aerotermia, tiene que tener un COP estacional superior a 2,5. Y además ese COP estacional hay que calcularlo a una temperatura de 45 grados en la producción de agua caliente sanitaria. Os recuerdo que en el caso de edificios de viviendas no aplica el Real Decreto Antilegionela y por lo tanto podemos tener agua acumulada a temperaturas por debajo de 60 grados. Bueno, pues en este caso lo que nos estarían pidiendo es que al menos fuera por encima de 45. Para edificios terciarios, obviamente, ahí aplica el Real Decreto Antilegionela y ahí sí que tendríamos que, obviamente, hacer el cálculo a 60 grados porque es la temperatura que obligatoriamente tenemos que hacer por el tema de la legionela.
¿vale? Incluso nos permite, en los casos de que tengamos instalaciones de refrigeración o instalaciones de frío dentro de mi propio edificio, me permite reutilizar o me permite reciclar el calor que voy a tener en la condensación de ese sistema de producción de frío o de refrigeración, me permiten recuperar ese calor para producir una parte al menos de esta producción de agua caliente sanitaria. Me permiten utilizar o apuntarme hasta un 20% de esta energía que yo recupere en este sistema de recuperación de calor en un sistema de frío o de refrigeración, ¿vale? Ya para terminar rápidamente, para dejar unos cuantos minutos para hablaros del estudio que hemos hecho, fijaros, ¿cuál sería el procedimiento para justificar el cumplimiento de un proyecto conforme a este código técnico? Bueno, pues lo primero, obviamente, habría que definir el edificio desde un punto de vista geométrico, habría que definir también la envolvente del edificio, la ubicación, la orientación del edificio, porque ya habéis visto que todo eso afecta a los diferentes parámetros que tenemos que calcular. Tendremos que poner los aislamientos mínimos que me marque la norma, tendremos que calcular esa K global del edificio, ese coeficiente global de transmisión térmica y cumplir, estar por debajo del máximo que me impone la norma. También tendré que calcular la ganancia solar durante el mes de julio y si todo eso todo eso lo estoy cumpliendo, entonces ya sí que tendría sentido hacer una simulación del comportamiento térmico de ese edificio. Puedo utilizar cualquier herramienta. El código técnico no establece ninguna herramienta, aunque el Ministerio nos haya ofrecido, y en la página web que os he dicho antes, tenéis la posibilidad de descargaros la herramienta HULC, la herramienta unificada Leader Calendar, para poder hacer esta justificación. Bueno, no se excluyen otros tipos de programas de simulación que queráis utilizar. Me consta que pues, todos los proveedores de software, pues, CIPE Ingenieros, CERMA, C3X, todos ellos están desarrollando sus aplicaciones para que se pueda justificar y se pueda argumentar el cumplimiento de este nuevo código técnico. En esta simulación os recuerdo que hay que añadir instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y ventilación, que obviamente tendrán que cumplir con el RITE. Habrá que aplicar los factores de paso adecuados según el combustible que estemos utilizando. Tendré que justificar que llego a ese 60 o 70% de la producción de agua caliente sanitaria que me pide la H4 y, por supuesto, también tengo que justificar que mi edificio no está nunca más de un 4% fuera de consigna. Si consigo demostrar todo esto, calculo los consumos de energía primaria total y energía primaria no renovable de mi edificio y, si cumplo, pues obviamente estaré justificando plenamente el cumplimiento de todo este código técnico, ¿vale? Veis que es un proceso laborioso y que me puede llevar por diferentes caminos a cumplir exactamente lo mismo. Por eso, por el carácter prestacional que tiene esta norma, nosotros ya hace meses, bueno, yo diría que ya hace 2 años, cuando empezamos a leer los primeros borradores de este código técnico, nos dimos cuenta de que el código técnico no nos decía qué es lo que se iba a instalar, qué es lo que teníamos nosotros que diseñar y fabricar y vender a nuestros clientes para cumplir conforme a este nuevo código técnico. Por eso decidimos hacer un estudio junto a TECIR, ya sabéis, la Asociación de Técnicos de Calefacción y Refrigeración. Y bueno, básicamente lo que hicimos fue hacer un estudio, que lo llamamos en aquel momento edificios de consumo casi nulo, porque ya sabéis que, entre otras cosas, este código técnico ya por fin introduce la definición correcta de edificios de consumo casi nulo, tal y como establecen las directivas europeas de edificios de consumo de energía casi nulo. Y luego lo que hicimos fue simular dos edificios de viviendas, una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados y un edificio de 16 viviendas de 90 metros cuadrados. Ahora veréis cómo simulamos el comportamiento de estos edificios con diferentes condicionantes, con diferentes tipos de envolvente, con diferentes tipos de instalaciones de climatización, con recuperación de calor en la ventilación, sin recuperación de calor en la ventilación. Y luego, además, ubicamos estos 2 edificios en multitud de sitios en toda España, cada una con sus exigencias y por supuesto, con sus parámetros meteorológicos correspondientes. Y con todo esto, bueno, estos son los 4 condicionantes que hicimos. Buscamos una primera opción en la cual a los 2 edificios les poníamos los aislamientos mínimos. Eso sí, ya os he explicado que con la tabla de aislamientos mínimos no se cumple con la K límite. Entonces lo que hicimos fue engordar un poco el aislamiento, sobre todo en las fachadas, para cumplir
por un pelo con la K límite del edificio. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros hemos llamado la opción de aislamientos mínimos. Luego hicimos una segunda opción de aislamientos máximos, en la cual lo que hicimos fue utilizar la tabla de aislamientos de los elementos de la envolvente que nos dan en el anexo E, que con esa tabla siempre cumplíamos con la K límite del edificio, de manera automática. Y luego repetimos ambas cosas, pero añadiendo recuperación de calor en el sistema de ventilación, ¿vale? Para ver cómo afectaba el sistema de recuperación de calor en la ventilación, porque claro, son edificios muy bien aislados y claro, ya sabéis que los edificios muy bien aislados, sobre todo, la mayor parte de las pérdidas se deben precisamente a la ventilación del propio edificio. Estos son los dos edificios que diseñamos y que simulamos, que además los simulamos con Energy Plus. Básicamente la modelización de estos dos edificios en Energy Plus fue lo que nos hizo ATECIR, el trabajo que hizo ATECIR, y nosotros lo que nos hemos dedicado pues ha sido a cambiarle la envolvente, cambiar los parámetros de funcionamiento, cambiar las ubicaciones del edificio y cambiar las instalaciones precisamente para intentar extraer de diferentes conclusiones. Fijaros, para cada uno de los dos edificios en cada una de las zonas, en este caso esto sería para la zona D3, es decir, estas zonas podrían ser Albacete, Guadalajara, Lleida, Zaragoza y Madrid. Bueno, pues para estos, en este caso sería para el edificio de 16 viviendas de 90 metros cuadrados cada uno, pues lo que hicimos fue calcular el consumo de energía primaria total y el consumo de energía primaria no renovable conforme a las 4 premisas que os he dicho antes. El primer bloque sería el aislamiento mínimo, es decir, utilizando la tabla de aislamientos mínimos, pero engrosándolo lo suficiente para conseguir entrar dentro de la K límite del edificio. El segundo bloque de simulaciones sería con el aislamiento recomendado por el propio código técnico, que es lo que llamamos aquí nosotros aislamiento máximo. Y después, las dos últimas bloques de simulaciones, pues es lo mismo, el aislamiento mínimo con recuperación de calor y el aislamiento máximo también con recuperación de calor. Y luego, además, en cada una de las opciones de envolvente o de elementos pasivos del edificio, añadimos diferentes tipos de instalaciones. Nosotros, en concreto, probamos con 4 sistemas diferentes. El primer sistema, que serían las barras azules, es caldera de gas o de gasóleo junto con energía solar térmica para dar la parte renovable de la producción de agua caliente sanitaria, con aire acondicionado para dar refrigeración durante los meses de verano. La barra roja sería una bomba de calor, es decir, una máquina de aerotermia para todo, calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y la parte renovable del agua caliente sanitaria. Y luego la barra amarilla sería la misma máquina de aerotermia, pero con energía solar térmica para dar la parte renovable del agua caliente sanitaria, y la barra morada sería aerotermia con energía solar fotovoltaica, precisamente bueno, pues para ayudar a la parte renovable de todos los sistemas, de todas las demandas. Y con esto lo que hicimos fue establecer los límites que me pone el código técnico y ver qué opciones entraban o no entraban. Bueno, pues veis que, por ejemplo, en Madrid, con el aislamiento mínimo, pues por energía primaria total no vale ninguna de las opciones. Es decir, en Madrid ya, que obviamente, en Madrid me estoy refiriendo a la zona D3, que también es Albacete, Guadalajara, Lleida, Zaragoza. En todas estas zonas, obviamente, hay que irse a opciones con aislamientos importantes en el edificio. Incluso ya veis que en el momento que ponemos recuperador de calor, la opción mejora muchísimo. Por ejemplo, si nos empeñamos en seguir poniendo la caldera de gas con energía solar térmica y aire acondicionado, que es la opción más habitual en estas zonas, a fecha de hoy, pues veis que para cumplir con esto necesitamos irnos a la opción de aislamiento máximo y añadiendo el recuperador de calor. Si no, es imposible. Con la aerotermia, bueno, pues podríamos poner un aislamiento un poquito más bajo. Necesitaríamos seguir poniendo el recuperador de calor, pero bueno, digamos, tendríamos un poco más holgura, por lo menos en la parte pasiva, ¿vale? Hemos hecho esto para los dos edificios, para todas las zonas que os he indicado. No voy a ir repasando, obviamente, una a una todas ellas. Os pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso es una zona en la que, sobre todo, hay mucha demanda de refrigeración en verano, mucho más que la demanda de calefacción en invierno. Aquí veis, por ejemplo, que el uso de los recuperadores de calor, incluso las diferencias entre el aislamiento mínimo y máximo son muy pequeñas. Eso se debe a que, bueno, pues que en esta zona, obviamente en invierno no es donde se pierde calor, sino donde se necesita mucha energía
es para refrigerar durante los meses de verano y sobre todo para la producción de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, en estos edificios, en esta zona, sí que podríamos concluir que bueno, pues los aislamientos no son tan importantes, no hay que ir a aislamientos demasiado importantes y además tampoco parece que esta zona vaya a ser la más adecuada para poner, por ejemplo, recuperadores de calor, que se podrían poner perfectamente, pero veis que se gana muy poquito con el hecho de instalar los recuperadores de calor. Bueno, con todo esto, que es lo último que os voy a contar, lo que hemos hecho ha sido un pequeño mapa donde hemos intentado, bueno, pues como si fuera una bola mágica, una bola de adivinación, hemos intentado ver por dónde va a ir el mercado en la parte de climatización en los edificios de viviendas de nueva construcción. ¿De acuerdo? Y cuidado, es muy importante que tengáis en cuenta que nosotros aquí hemos optado, hemos tenido en muchas ocasiones que elegir entre diferentes sistemas, elegir entre poner aislamientos mayores o no ponerlos, es decir, que en las conclusiones que os voy a exponer ahora tenéis que tener en cuenta que va también en parte nuestro propio know-how, nuestro conocimiento del mercado y seguramente pues en parte nuestro interés. Seguramente habrá zonas donde la mejor solución no será la que nosotros os vamos a poner aquí, sino que habrá otras opciones, alternativas que serán mucho mejores para esa determinada zona, pero bueno, si es una zona donde no se construye demasiado, pues tampoco hemos perdido tiempo en analizar en concreto esa determinada zona, ¿vale? Lo digo esto para que entendáis que esto sí que puede ser una idea de por dónde van los tiros, pero en ningún momento lo que intento deciros es que obligatoriamente en estas zonas se va a instalar todo lo que yo os voy a contar ahora, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ir apartado por apartado. Hemos dividido la península ibérica en 4 zonas. Una primera zona sería la zona norte, que en esta zona sobre todo es característica porque tiene inviernos duros, pero veranos muy suaves, casi inexistentes. Entonces, en esta zona hemos visto que se puede seguir con la opción actual, es decir, con lo que más se instala actualmente, que son calderas de gas o de gasóleo en entornos más rurales, con la energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, la parte renovable, y eso sí, en esta zona habrá que añadir recuperación de calor en la ventilación y los aislamientos van a ser muy importantes porque son zonas donde en invierno hace mucho frío. Sí que es verdad que, claro, la parte de energía solar térmica me van a obligar a cubrir un 60 o 70%, que claro, en estas zonas con poca radiación solar en verano puede ser complicado. Por eso, automáticamente la segunda opción que hemos pensado que puede ser muy habitual va a ser continuar con las calderas de gas o de gasóleo para calefacción y agua caliente sanitaria, pero a hacer el agua caliente sanitaria, no sé si totalmente o parcialmente, con una bomba de calor para tener esa parte renovable que nos pide el 60 o 70% el código técnico. Por supuesto, continuando con el recuperador de calor. Y en esta zona podríamos optar también por la aerotermia. La aerotermia sería un sistema que me podría proporcionar calefacción, agua caliente sanitaria, la parte renovable del agua caliente sanitaria e incluso, además, digamos que mejoramos tanto el comportamiento del edificio gracias a poner la aerotermia que podría pensarme incluso o reducir los aislamientos del edificio o no poner la recuperación de calor en el sistema de ventilación. Y además, como añadido, podríamos decir que podríamos ofrecer la posibilidad de dar refrigeración durante los meses de verano, aunque en esta zona, obviamente, la seguridad climática o la demanda de refrigeración en verano es tan bajita que en realidad no hace falta instalar una instalación de refrigeración durante los meses de verano. Pero bueno, podría ser un argumento comercial para vender mejor los edificios. Luego tendríamos una segunda zona, lo que hemos denominado la zona continental, que es una zona donde principalmente lo que tenemos es inviernos muy duros, pero también veranos muy intensos. Entonces, en esta zona hemos visto que si queremos optar por la opción de la caldera de gas, que es un poco la opción más habitual en estos momentos, junto con la energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, aquí habría que añadirle un sistema de aire acondicionado para los meses de verano, porque estas zonas sí que el nivel de demanda que tenemos durante el mes de verano sí que justifica el uso del aire acondicionado, porque si no nos va a costar mucho cumplir con los límites de energía primaria total y no renovable que nos marca el código técnico. Eso sí, esta zona también es una zona donde los aislamientos y en la recuperación de calor nos van a beneficiar muchísimo y van a ser, yo diría que casi obligatorios. Pero, cuidado, todo esto lo podríamos sustituir por un sistema de aerotermia que nos diera calefacción, oxigenación, agua caliente sanitaria, la parte renovable del agua caliente sanitaria, eso sí, añadiéndole pues, mucho aislamiento y recuperación de calor en el sistema de ventilación. ¿Vale? Otra zona
la zona mediterránea. En esta zona, fijaros, esta es una zona donde básicamente tenemos inviernos muy suaves o moderados y veranos, digamos, al mismo nivel, es decir, también moderados o suaves. En esta zona, obviamente, hay una primera opción que cumple perfectamente, que es la aerotermia. Con los sistemas de aerotermia se cumple tanto para dar calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y la parte renovable del agua caliente sanitaria, es decir, cumplimos con todo. Y además tenemos un nivel de confort, sobre todo en calefacción, muy, muy importante. Lo que no encaja es la caldera de gas con el aire acondicionado y la energía solar térmica. Esa es una opción que para hacerla encajar en esta zona realmente habría que mejorar mucho, mucho, mucho la envolvente del edificio y nosotros creemos que la tendencia del mercado no va a ir por ese lado. Otra segunda opción podría ser sistemas de expansión directa para dar tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano. Claro, desde el punto de vista energético, de eficiencia energética, es muy parecido al comportamiento de la aerotermia. No dejan de ser máquinas que están basadas en la misma tecnología. Quizás la diferencia está en que, claro, con un sistema de expansión directa, durante los meses de invierno, dar confort en calefacción va a ser complicado. Ya sabéis que calentar por aire caliente es mucho más, o sea, se puede hacer y se hace perfectamente, pero el confort que se obtiene es mucho, mucho menor que el que podemos obtener con un sistema de suelo radiante, por ejemplo, o un sistema con radiadores. Obviamente teníamos que acompañar ese sistema de expansión directo con una bomba de calor de ACS para el agua caliente sanitaria y para la parte renovable del agua caliente sanitaria. ¿De acuerdo? Muy bien, luego tendríamos la zona SOR. Esta zona parece mentira, pero es la que más complicado va a tener cumplir con este nuevo código técnico. ¿Por qué? Porque ya habéis visto en las tablas de límites al consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable que cuanto menos frío hace en invierno, menos energía nos dejan consumir durante todo el año, también en la parte de refrigeración. Y eso penaliza mucho a las zonas con inviernos muy suaves, pero con veranos muy, muy intensos, muy cálidos. En esta zona básicamente creemos que la opción más habitual va a ser los sistemas de expansión directo para calefacción y refrigeración y las bombas de calor de ACS para la producción de agua caliente sanitaria con la parte renovable correspondiente. ¿Por qué? Porque en estas zonas realmente lo importante es la refrigeración en los meses de verano. La mayor parte de estas zonas en invierno, los inviernos son muy cortos y muy suaves y realmente con un sistema de expansión directa van a obtener el confort suficiente para pasar correctamente el invierno. No obstante, si se quiere ir a una opción de más confort en invierno, por ejemplo, en Córdoba, en Granada, que son sitios donde hace más frío en los meses de invierno, bueno, pues ahí sí que habría que ir a un sistema de aerotermia, un sistema aire-agua, donde podríamos tener un sistema de calefacción o por suelo radiante o por radiadores. Lo que pasa es que fijaros en el detalle. Os he dicho antes que las dos tecnologías, tanto la aerotermia, las bombas de calor aire-agua, como las máquinas de expansión directa, desde el punto de vista de eficiencia, son lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no es exactamente así, porque en realidad las máquinas de expansión directa, su eficiencia, su coeficiente estacional, su SR en los meses de verano, es superior al SR de las máquinas aire-agua, ¿vale? Por aquello de que tiene que haber un intercambio adicional de frío, de refrigeración, en ese intercambio entre el refrigerante y el circuito de agua de la instalación, pues eso hace que las bombas de calor, las máquinas de aerotermia tengan menos rendimiento que las máquinas de expansión directa. Por eso, las máquinas de aerotermia en esta zona habría que completarlas con una pequeña instalación de energía solar térmica o con una pequeña instalación de energía solar fotovoltaica. Si no la completamos con estas instalaciones renovables, no entramos dentro de los límites de consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable. ¿De acuerdo? Bueno, pues aparte de las 4 zonas de la península, obviamente hay que analizar de manera diferente los dos archipiélagos, las Islas Baleares y las Islas Canarias, por aquello de que los coeficientes de paso, ya lo hemos visto antes, son diferentes, sobre todo en lo que se refiere al consumo de electricidad. En estas zonas lo que hemos visto es que en las Islas Baleares hay una opción muy habitual que ya se está instalando actualmente y que se va a poder seguir instalando, que es caldera de gas o de gasóleo en zonas más rurales para calefacción y agua caliente sanitaria, para calefacción y agua caliente sanitaria, máquinas de expansión directa para la refrigeración y energía solar térmica para la parte renovable de la producción de agua caliente sanitaria. Esto es muy habitual en esta zona porque, bueno, no sé, los que trabajáis en estas islas sabéis que aquí hay mucha
mucho ciudadano extranjero del centro de Europa, de Alemania, de Austria, que requieren de mucho confort en su instalación en los meses de invierno. Es decir, cuando se compran un chalet, una vivienda unifamiliar, ellos piden sistemas de suelo radiante o sistemas con radiadores, que es lo que conocen. Por eso, en esta zona pensamos que cuando hay una exigencia importante en calefacción, la opción va a ser prioritaria, va a ser esta, pero si la demanda de calefacción, de confort en calefacción, no es demasiado alta, podríamos volver a un sistema de expansión directa, tanto para calefacción y refrigeración, como una bomba de calor de ACS para el agua caliente sanitaria y la parte renovable del agua caliente sanitaria. Por supuesto, aquí la aerotermia también encajaría, pero como quiera que aquí también es muy grande la demanda durante los meses de verano, pues a diferencia de las máquinas de expansión directa, en este caso tengo que aportar algo de energía solar térmica o energía solar fotovoltaica para hacer encajar el sistema de aerotermia dentro de los coeficientes de los límites del consumo de energía primaria total y no renovable. No os tenéis que olvidar que los factores de paso de la electricidad en las Islas Baleares son muy negativos, es decir, que no es como en la península ibérica. Es decir, en la península ibérica el consumo de energía eléctrica no está tan penalizada como sí que lo está tanto en las Islas Baleares como en las Islas Canarias. Y ya para terminar, las Islas Canarias, que aquí sobre todo sabéis que a nivel del mar, que es donde casi donde está toda la población, a nivel del mar la demanda de calefacción en invierno es nula, es cero. Por lo tanto, aquí solamente podemos pensar en un sistema de expansión directa para la refrigeración en verano, una bomba de calor de ACS para la producción de agua caliente sanitaria y la parte renovable del agua caliente sanitaria, y por aquello de que aquí en las Islas Canarias está penalizado el factor de paso de la electricidad, pues resulta que aquí, a diferencia de la península, hay que añadir algo de instalación de energía solar fotovoltaica precisamente para entrar dentro de estos límites al consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable. ¿De acuerdo? Bueno, y ya con esto me he ido 15 minutos del tiempo que teníamos establecido, porque en principio esto va a terminar a eso de las 2. Queríamos dejar media hora para preguntas. Bueno, pues lo hemos dejado solamente en 15 minutos. Celia, me he ido un poco de tiempo. Nada, tranquilo, soy Felipe. Bien, ha sido interesantísimo y mientras es interesante la cosa, si quieres deja de compartir el escritorio y nada, pues el turno de preguntas. En fin, tenemos hasta las 2. La dinámica es sencilla. Yo enuncio, digamos, las preguntas de forma directa de lo que vayan escribiendo en el chat y bueno, pues entiendo que en este caso yo de estas cosas sé entre poco y nada. Y por lo tanto te tocan a ti todas, Alberto. Es fácil, salvo que Celia se sienta motivada a exponer su conocimiento, ¿vale? Por supuesto. Si quiere intervenir, puede intervenir cuando quiera. Perfecto. Pero vamos, ha sido muy, muy positiva tu exposición, muy, muy útil. Insisto, ahora pues a todos los que seguís, traslado que hemos estado en puntas de 220 asistentes, lo cual, insisto, es siempre de agradecer. Pues es vuestro momento. Como decía un profesor mío, espero que todo haya quedado suficientemente confuso, porque desde la confusión surge siempre la pregunta, ¿no? Pero bueno, aquí Manuel, que lo ha preguntado en privado por error, pero te lo anuncio, dice que, ¿he entendido yo mal o es cierto que hay que climatizar obligatoriamente el agua de piscinas? Pregunta si es necesario o es obligatorio climatizar el agua de piscinas. Bueno, es decir, estamos hablando de, en el caso de piscinas climatizadas, es decir, piscinas de interior que tú tengas caliente, el agua caliente, lo que te obliga el código técnico es a cubrir una parte, un 70% de toda la energía que necesites, tanto para calentar el agua de la piscina como para calentar o para climatizar el entorno, el local donde está la piscina, te obligan a que un 70% de todo eso sea energía renovable, ¿no? Digamos que una piscina climatizada es un lujo desde el punto de vista energético, bueno, y desde todos los puntos de vista, pero bueno, es un lujo que el código técnico penaliza de alguna manera, obligándote a que gran parte de la energía que suponga el calentar esa piscina, pues se haga con energía renovable. Pero para nada el código técnico obliga a que todas las piscinas tengan que estar climatizadas. Si tú quieres tener una piscina de interior, pero no quieres calentar el agua de la piscina, ni quieres climatizar el habitáculo donde está la piscina, entonces obviamente no tienes que cumplir y no tienes que justificar absolutamente nada. Muy bien. También pregunta Encarni Bolívar que para Granada, con C3,
¿no sería necesario recuperador de calor? Sí, Entre interrogaciones. Los Granada, aislamientos sí serán importantes, comenta. sí. A ver, era un poco lo que os decía antes. Nosotros, al fin y al cabo, lo que hemos intentado hacer es poner en un mapa las conclusiones globales para tener una idea de por dónde va a ir el mercado. Por supuesto que esto habría que hacer un análisis ciudad por ciudad, yo casi diría que edificio por edificio. Entonces, sí que es verdad que Granada es una de esas zonas que queda un poco desparejada de esa zona climática que nosotros hemos englobado como zona sur. Granada pues tendría seguramente un clima mucho más parecido a lo que puedes tener en Albacete o lo que puedes tener en Madrid incluso, y por lo tanto en esas zonas ahí sí que el recuperador de calor y las conclusiones serían completamente diferentes. Entonces sí que es verdad que Granada es uno de esos sitios donde habría que hacer el estudio en concreto allí para saber qué aplicaciones serían las más adecuadas. Pero yo creo que se parecería mucho a la parte continental, es decir, sería una zona donde efectivamente los aislamientos serían muy importantes, el recuperador de calor sería casi imprescindible y allí seguramente triunfarían, pues como en la zona continental, pues mayoritariamente la aerotermia como sistema principal de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Muy bien, Ángel. Ángel pregunta también acerca de cómo la opción de geotermia encajaría como sistema de producción. Sí, encajaría. ¿Sustituiría a todos o algunos de los sistemas que has comentado? Sí, yo diría que la geotermia sería equivalente a un sistema de aerotermia, pero además con un cope estacional muy bueno, es decir, de las mejores máquinas de aerotermia o incluso superior. La geotermia sin duda sería una opción. Lo que pasa que es vuelta un poco a lo que os explicaba. No hemos analizado todas las posibles tipos de instalaciones. Hemos ido de manera interesada en aquellas que nosotros preveemos que van a ser mayoritarias. Nosotros creemos que por la introducción que en el mercado que ha tenido hasta ahora la geotermia no es una de las opciones que creemos que en el futuro va a ser mayoritaria, pero por supuesto que es una de las opciones que podría cumplirse absolutamente sin ningún problema, claro que sí. Muy bien, Juan Bautista López pregunta si para el control solar vale hacer el cálculo con persianas bajadas. Bueno, a ver, esto tiene truco. En principio, los programas de simulación tienen la obligación de subir y bajar persianas todos los días con un determinado criterio, que viene establecido también en los documentos que tienen que cumplir los programas de simulaciones térmicas para el cumplimiento del código técnico. Entonces, en esos programas les obligan a que tú por defecto puedes determinar o puedes permitir que se baje un 30% de las persianas, pero no el 100%. ¿Por qué? Porque eso no sería realista. Obviamente, si hiciéramos un edificio con persianas y dijéramos que las persianas se bajan al 100%, pues obviamente la ganancia solar durante el mes de julio sería siempre cero y siempre cumpliríamos con ese apartado de la norma. Entonces, al hacer la simulación, esto no te va a salir así. Es decir, el programa de simulación automáticamente te va a permitir como mucho poner la opción de tener cerradas durante determinadas horas el 30% de las ventanas, o sea, de las persianas tan solo. Por lo tanto, tendrás que pensar en hacer... la persiana puede ser una opción para reducir la ganancia solar durante el mes de julio, pero si aún así, si con ese 30% de la persiana activada, si con esto sigues estando por encima de los 2 kilovatios metro cuadrado y mes, entonces tendrás que buscar otra opción. Muy bien, parece que se anima el chat. Por lo tanto, ahora hay aquí una batería de 4 o 6 preguntas. Como vamos de tiempo, bueno, evidentemente las responderemos todas, pero bueno, vamos a agilizar un poquito la dinámica. Vale. Teresa pregunta, dice, no entiende muy bien por qué el código técnico, si tú diseñas un edificio de forma eficiente para no necesitar o intentar reducir al máximo las instalaciones de climatización, te penaliza. ¿Vale? O sea, parece ser que te penaliza cuando haces un diseño que intenta minorar, ¿no? Bueno, a ver, el código técnico por un lado, te dice que cuanto menos consuma, menos demanda tenga el edificio, mejor. Por eso te anima a poner la mejor envolvente del edificio que puedas y reducir así la demanda al máximo. Pero al mismo tiempo también te obliga a cumplir con un determinado nivel de confort dentro de las viviendas. Entonces, lo que te está diciendo el código técnico básicamente es, oye, si me consigues demostrar que con este edificio que tú has diseñado eres capaz de cumplir con el confort al cual yo te estoy obligando, pues no tienes por qué poner ni siquiera instalaciones de climatización si no las necesitaras, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos es que cuando hacemos un edificio que tenga un muy buen comportamiento para el invierno,
pues tiene el problema que en verano suele ser al contrario. Entonces, o bien la demanda, o bien la instalación de calefacción, o bien la instalación de refrigeración, al final nos va a terminar por penalizar. Lo que sí que es cierto que este código técnico lo que nos va a llevar es a grandes aislamientos e instalaciones muy pequeñitas. No os he expuesto todos los resultados de este estudio, pero otra parte muy importante del estudio ha sido precisamente analizar el tamaño de las instalaciones, es decir, qué potencia tenemos que instalar. Y realmente estamos hablando de instalar potencias mucho menos de la mitad de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, que realmente los tamaños de la instalación sí que se van a reducir al máximo. Muy bien. Pues J. Bautista pide, por favor, aclarar que las eficiencias de la aerotermia en ACS no es la misma que para producción y frío. Bueno, a ver, esto más que una pregunta. Bueno, esto en principio el código técnico ya establece que ese cope estacional que hay que demostrar, en concreto para el agua caliente sanitaria, tiene que estar conforme a una normativa europea. Ya existen normas europeas y básicamente tenemos las normas de codiseño que nos establecen cómo tenemos que calcular los diferentes rendimientos, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria o como para refrigeración. Entonces, eso ya está todo establecido. Lo que pasa es que ya sabéis que esto todo muchas veces depende de quien aplica la norma, que son los diferentes técnicos de industria en cada zona, y aquí ya sí que entramos dentro de, pues ya sabéis, de la interpretación local que puede hacer cada técnico de industria en cada zona. Pero en principio la norma queda bastante clara. Muy bien. Óscar comenta, ¿tendremos que descartar los termoacumuladores eléctricos para ACS? A ver, los termos eléctricos es una opción que puede encajar, pero obviamente complementada con energía solar térmica o con energía solar fotovoltaica. Es una zona que puede ser bastante útil, sobre todo en la zona sur. Veo muy complicado que encaje en zona continental o zona norte, o en la parte cantábrica, en la cordillera cantábrica, pero sí que en lo que es en el Levante y en la zona sur, un termoeléctrico, obviamente para el agua caliente sanitaria, junto con expansión directa para el aire acondicionado, calefacción y refrigeración, complementado con algo de energía solar fotovoltaica o energía solar térmica, es una opción que también podría encajar. Muy bien. Arantxa Durán nos pregunta, en el caso de una instalación con aerotermia, ¿se debería igualmente tener en cuenta la Directiva Europea 2009/28/CE, que dice que para que se considere renovable las bombas de calor accionadas mediante energía térmica tendrán el SPF mayor que 1,15? No, 1,15 son las bombas de calor accionadas térmicamente. Esas son las bombas de calor de absorción a gas o las bombas de calor, es decir, son esas máquinas que utilizan un combustible como puede ser gas natural o propano para convertir eso en refrigeración o en calefacción, o bien por absorción o bien mediante un motor de compresión, vamos, de combustión interna. El cope estacional que se pide para las bombas de calor eléctricas, es decir, para las máquinas de aerotermia con un motor eléctrico, el cope estacional que se pide es 2,5. ¿Vale? Muy bien, vale, espero haber anunciado bien la pregunta, es muy técnica y creo que la he anunciado bien. Bueno, os pediría, vamos a 15 minutos vista, si queréis hay 6 o 8 preguntas por contestar, pues casi que con estas concluiríamos. Encarni nos vuelve a preguntar o comenta si las calderas de biomasa no se han propuesto como solución, pero sería perfectamente válida para calefacción y ACS y la parte renovable de ACS. Sí, por supuesto, la biomasa sería una de las opciones, pero volvemos a lo mismo. No creemos que vaya a ser una opción mayoritaria, porque ya sabéis que la biomasa pues, tiene el problema de las emisiones de polución, de óxidos de nitrógeno y de partículas en suspensión, y la biomasa todo nos apunta a que va a ser eliminada de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona y de otras grandes ciudades. Por lo tanto, sí que es una opción absolutamente válida, sobre todo en entornos rurales, pero al no ser una opción mayoritaria no la hemos estudiado, pero sí, sin duda, desde el punto de vista energético, cumpliría con el código técnico sin problemas. Bien, bueno, ahora leeremos la pregunta de José Luis porque anuncia primero un agradecimiento, gracias a vosotros, como hemos dicho, y M. Recio dice, he entendido que en un proyecto en Madrid, por ejemplo, se podría optimizar costes reduciendo el aislamiento en las fachadas y cumplir el código técnico. ¿Es así? Bueno, a ver, es decir, lo que tendrías que hacer, o sea, lo que yo he dicho es que hay dos opciones. Tú tienes unos aislamientos mínimos que te implica que te pone el H1 el código técnico, tienes que poner esos aislamientos mínimos sí o sí, tienes que calcular también este coeficiente global de transmisión térmica del edificio, tienes que estar por debajo de los límites que te marca la H1 del código técnico,
y luego a partir de ahí, que eso puede ser un aislamiento muy reducido, por decirlo de alguna manera, tú a partir de ahí puedes optar o bien para hacer un edificio con esos aislamientos mínimos, mejorando mucho la eficiencia de las instalaciones, o puedes optar por poner aislamientos mejores que los que te marca la norma, y eso luego te permitirá pues, poner sistemas de climatización que no sean tan eficientes. Digamos que el código técnico sí que te da permiso para hacer esas cosas. A partir de los mínimos te da margen para que tú, eso sí, siempre justificando que luego vas a estar dentro de los límites al consumo de energía primaria total y energía primaria no renovable, que son los indicadores principales. Muy bien. Alfonso Castillo, te las sabes todas, Alberto. ¿Podría repetir la solución, por favor, para la zona mediterránea? Comenta que están barajando la posibilidad de calderas de absorción a gas con suelo radiante y recuperador de calor, aunque con mucha precaución por las condensaciones. Muchas gracias. Bueno, a ver, la opción de la bomba de calor de absorción a gas no es una opción que hayamos simulado, habría que analizarlo. Es muy probable que también encaje dentro del código técnico, pero no es una opción que nosotros hayamos contemplado. A ver, yo ya hablo desde un punto de vista más materialista, me cuesta ver que esa vaya a ser una opción, por lo menos de manera mayoritaria, porque ese tipo de máquinas no son máquinas demasiado económicas y además te están obligando a hacer una instalación de gas en tu nuevo edificio. Entonces, yo creo que va a ser más rentable no poner gas en el edificio, es decir, ahorrarte toda la instalación de gas y poner pues algunas de las opciones que yo os he planteado, o bien aerotermia, con energía solar térmica o energía solar fotovoltaica, o bien un sistema de expansión directa con una bomba de calor de ACS que es todo eléctrico, ¿de acuerdo? Y alguna otra opción más que seguramente nosotros no hayamos establecido. Pero a mí la bomba de calor de absorción a gas me parece, a ver, no digo que no vaya a encajar, habría que hacer el análisis, pero no me parece que vaya a ser una opción mayoritaria tampoco. Muy bien. Bueno, ahora pregunta gerencia. Cuidado que aquí pregunta un jefe, ¿vale? Dice, el nuevo código técnico de la edificación ¿habrá ya la puerta en Madrid a que la bomba de calor aerotérmicas pueda ser mixta y no una bomba dedicada para cada cosa? Sí, en principio sí. En principio sin ningún problema. De Se hecho, abre. Entiendo que el nuevo código abre ya la puerta. Para eso es. sí. Bueno, a ver, aquí en Madrid en concreto el problema que teníamos, es decir, sabéis que aquí tenemos una interpretación por parte de la Dirección General de Industria muy particular de la aplicación de la H4 del anterior código técnico y de la justificación cuando se sustituía energía solar térmica por otra alternativa. Y bueno, lo que nosotros sabemos es que lo que va a hacer la Dirección General de Industria va a ser establecer un protocolo, un criterio de cómo se debe justificar el uso de bombas de calor para el cumplimiento de este nuevo código técnico y en concreto cómo se calcula el COP estacional. Pero en lo que nos han contado ya se contempla la posibilidad sin duda de bombas de calor solo para agua caliente sanitaria y para agua caliente sanitaria y calefacción. Muy bien, pues José Luis, que antes nos daba las gracias, nos pregunta o comenta que él ha instalado en una vivienda un sistema consistente en climatización con split y lo he cumplimentado con un recuperador de calor que mete aire nuevo en la zona superior de la vivienda y saca el aire en la parte inferior de la misma, evitando la estratificación producida en los meses de invierno. Pregunta que qué te parece y que el edificio está situado en Madrid capital. Bueno, es una opción. Obviamente, cuando tenemos un sistema de calefacción por aire caliente, obviamente si somos capaces de mover el aire y hacer, digamos, minimizar las estratificaciones de aire, obviamente vamos a mejorar el confort. Yo te diría que, de hecho, cuando se hacen instalaciones que obligatoriamente tienen que ser por aire, por ejemplo, en oficinas, ahí los técnicos lo que decimos es que hay que posicionar correctamente los retornos de las instalaciones de aire precisamente para que el aire se mueva bien, vaya de abajo arriba, no se acumule todo en el techo y, bueno, pues no tengamos esa sensación térmica de cabeza caliente y pies fríos, pues que es una sensación incómoda. Entonces, obviamente esa es una muy buena opción. No obstante, el problema es que con aire caliente siempre perdemos el calentamiento por radiación que tienen tanto el suelo radiante como los radiadores. Y el calentamiento por radiación es el que da más confort. Por lo tanto, vamos a mejorar, obviamente, moviendo el aire y evitando las estratificaciones del aire caliente, pero nunca vamos a llegar a los niveles de confort de los sistemas que tienen o el 100% de emisión de calor por radiación o una parte muy importante, como pueda ser el suelo radiante y los radiadores.
Muy bien, bueno, como voy leyendo de abajo, o sea, de arriba hacia abajo, pues aparecen ahora los agradecimientos de anteriores preguntas. Ana, Arantxa, Durán, José, Encarni, que dan las gracias, Juan, tanto a las respuestas como a la propia jornada. Pero pregunta Leire Montero si puedes volver a explicar de manera rápida la aerotermia. Bueno, no sé si vamos a poder. Quizá Leire te diría que como va a estar la grabación, pues en el momento en que lo haya explicado. Pero bueno, si le quieres dar un apunte, más que nada porque hay alguna cuestión más por abajo y Bueno, estamos aproximándonos al momento de clausura. bueno, a ver, yo solamente deciros sobre la aerotermia, es complicado ahora hablar, definir lo que es la tecnología de la aerotermia. Si alguno tiene duda, y así hago un poco también de publicidad, os podéis meter en la página web de Baxi y ahí veréis cursos de formación online que estamos haciendo precisamente estos días. Hay un curso específico sobre aerotermia y, bueno, pues uno de nuestros profesores os impartirá un curso en concreto de qué es lo que es la aerotermia. Solamente decir con respecto al código técnico de la aerotermia es que este código técnico no lo dice expresamente, pero sin duda, tal y como marcan las directivas europeas y los planes energéticos europeos y nacionales de los diferentes países de la Unión Europea, lo que quiere la Unión Europea y por lo tanto también la Administración española es electrificar el consumo energético de los edificios. Es decir, quieren que los edificios consuman solamente electricidad. Y obviamente consumir electricidad en los edificios, sobre todo de viviendas, y hablar de eficiencia energética, eso enseguida nos lleva a las bombas de calor, es decir, a las máquinas de aerotermia. Por lo tanto, si la pregunta de fondo es si la aerotermia es la tecnología más favorecida por esta normativa, la respuesta es que claramente sí. Muy bien, bueno, siguen apareciendo los agradecimientos que doy por perdona, leídos. añadir a lo que estaba diciendo Alberto ahora, que en el chat también ha habido, bueno, un compañero que estaba diciendo, entonces aerotermia para todo. O sea, que es un poco el resumen, ¿no? Sí. También había otro comentario de alguien que preguntaba por la geotermia. Entonces tampoco se ha mencionado, pero no sé si quieres añadir algo rápidamente. Lo he comentado antes, que la geotermia es una opción similar a la aerotermia, lo que pasa que no creemos que sea un sistema que vaya, de momento no se ha establecido de manera mayoritaria en nuestro país, sobre todo porque el agujero de la geotermia cuesta de momento cuesta muy, muy caro, pero es una alternativa obviamente a la aerotermia estupendísima, pero, y esto ya es una interpretación nuestra, creemos que no va a ser una opción mayoritaria, pero por supuesto, al igual que la aerotermia, la geotermia podría ser una opción muy, muy válida. Bueno, pues te has ganado el público, ¿eh? Aquí hay impresionantes, jesulines que felicitan, personas que también dan las gracias, pero nos queda una última cuestión. Muy bien. Que plantea Encarni. Básicamente, ya preguntó antes, Encarni Bolívar, si justificamos que estamos dentro de las temperaturas de consigna mediante una reducción de demanda en la envolvente, no tendríamos que usar instalaciones térmicas como en Passive House, pero tendríamos que justificar esas instalaciones de referencia del código técnico de la edificación. Bueno, a ver, lo que te dice el código técnico es que tú tienes que, aunque no tengas instalaciones hechas, ni de calefacción ni de refrigeración, él te dice, aún así tienes que suponer el consumo de energía que tendrías con estas instalaciones de referencia. Pero si no te sales nunca de la temperatura de confort, no vas a tener ninguna demanda y por lo tanto no vas a utilizar esas máquinas. Es decir, las tendrás que meter en tu programa de simulación por defecto, de hecho el programa de simulación ya las va a tener metidas por defecto, pero como tu envolvente, tu edificio es capaz de mantener las temperaturas durante todo el año sin necesidad de una calefacción extra por parte de un sistema de calefacción o una refrigeración extra por parte de un sistema de refrigeración, pues no tendrán ningún consumo y por lo tanto no te penalizarán absolutamente nada. Si eres capaz de hacer un edificio así, por supuesto que lo puedes hacer y el código técnico así te lo permite. Bien, bueno, pues estamos en el tiempo. Si hay algo que nos está ayudando esto del confinamiento es a ser extremadamente puntuales todos. Como no perdemos tiempos en desplazamientos, pues nos hemos ajustado prácticamente a lo previsto. Aparece alguna cuestión por aquí, pero ya es finalista y nada, pues se reiteran los agradecimientos. Os traslado a Cátedra Arpada, a Baxi, pues desde el colegio, nuestro agradecimiento por contar con nosotros para alojar estas jornadas que son de vuestra promoción. Como muy bien has apuntado, Celia, pues por delante hay otras oportunidades
que seguro que vamos a saber conciliar la motivación que siempre decimos desde el colegio. El colegio es un punto de encuentro de profesionales, de empresas, de demandantes de servicios y es el lugar donde, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, ¿por qué no? Es necesario, desde el punto de vista, digamos, de la teoría, pues encontrar soluciones al mercado, innovar y seguir siendo vigentes como perfiles necesarios y que aportamos valor al proceso constructivo desde su génesis hasta la puesta en servicio para el usuario final, ¿no? Usuarios de vivienda satisfechos son la mejor garantía de que hacemos bien nuestro trabajo los técnicos y de que las empresas innovan y ponen el mejor de los productos a su disposición. Así que siempre que nos movamos en estos entornos encontraréis al colegio para estar con vosotros. Muy Así bien, que, es de agradecer. pues nada, un placer. Pues muchas gracias a todos. También, Alberto, tu exposición ha sido pues, Fantástica, sí. espectacular, sí, con todo el resumen que has hecho del documento, ¿no? Del documento básico. Así que genial, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Ahí seguiremos con todas nuestras propuestas, que es el fin de la cátedra también. Así es, pues nada, y por supuesto gracias a todos los que han asistido, ¿eh? Hemos batido casi el récord del concejal ayer, ¿vale? Muy bien. Muy bien, un saludo. Pues un placer a todos. Un abrazo. Adiós, adiós. Cuidaros todos. Un abrazo.